Vélez finalizó subcampeón de la Copa de la Liga 2024 y llegó la hora de analizar todo lo que dejó el torneo, teniendo en cuenta factores como el rendimiento colectivo e individual, los resultados de los partidos y las expectativas que había en la previa. Está de más aclarar lo emocionante que fueron estos meses para todos los que formamos parte del club y que también que hay muchas cosas para hablar, tanto positivas como también negativas. Antes de nada, los invito a seguirme en mis redes sociales, que son @conradocorba tanto en Instagram como en Twitter, y de paso quiero que me dejen en los comentarios, cuando terminen de ver este video, cómo fue que vivieron ustedes este campeonato y por sobre todas las cosas, la final. Ahora sí, para empezar, estos son todos los resultados de Vélez en la fase regular del torneo, que con un comienzo pésimo, empató con Barracas, perdió injustamente ante Independiente y después fue goleado a manos de River, en el que sin dudas fue el peor partido del Fortín en mucho tiempo. Después, contra Gimnasia, Riestra y Huracán, arrancó una racha de resultados que fueron acompañados por un enorme envión de actitud y funcionamiento colectivo. Ante Tigre, en uno de los partidos más surrealistas del torneo, se volvió a tambalear esa dinámica, que contra Atlético Tucumán hizo que nos queden más dudas que certezas. Sin embargo, otra gran muestra de carácter derivó en las victorias sobre Rosario Central, Banfield e Instituto. Luego de eso, llegamos a uno de los tramos más duros de toda la fase, porque con la derrota ante Talleres, la cosa se había empezado a complicar bastante de cara a la clasificación a cuartos. Y después, el empate ante Argentinos, partido que Vélez también mereció ganar, nos había sacado aún más chances, porque ya no dependíamos de nosotros mismos. No obstante, la victoria frente a Independiente Rivadavia en la última fecha, sumado al empate entre Independiente, el de Avellaneda y Talleres, provocó que el Fortín supere a ambos en la tabla y se meta muy meritoriamente en la próxima ronda. Así, Vélez terminó quedando cuarto en la zona A de la fase regular, con 25 puntos obtenidos luego de 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Los otros clasificados fueron River, Argentinos Juniors y Barracas Central, a la vez que los mencionados Talleres e Independiente se terminaron eliminando entre sí, en lo que se puede apreciar que fue una muy apretada definición. Ya en los cuartos de final, el rival fue Godoy Cruz, el equipo que sacó más puntos en la fase regular. Sin embargo, con un doblete de Brian Romero, fue victoria por 2-1 para el Fortín, que jugó casi todo el segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Elías Gómez. En semifinales nos volvimos a cruzar con Argentinos Juniors, partido en el que también sufrimos una tarjeta roja, ahora del propio Romero, y antes de los 15 minutos de juego. Aún así, con otra imperial muestra de carácter y actitud, Vélez le plantó cara al bicho. Por momentos hasta fue superior y el partido se terminó yendo a los penales. Ahí, con los goles de Vecino, García, Cáceres y Lobato, logramos el más que merecido pase a la final después de 10 años sin jugar una. Enfrente estuvo Estudiantes de La Plata, a quien los dirigidos por Quinteros se le plantaron con muchísima personalidad, en un partido que tuvo absolutamente de todo. Hinchadas de ambos clubes, dominio por parte de ambos, goles y hasta expulsados. Ahora fue el turno de Damián Fernández. Luego de 120 minutos en los que el hincha tuvo el corazón en la mano, el resultado final fue de 1-1, con goles de Mancuso y Zarco. Y así nos fuimos a los penales. Finalmente, la suerte no estuvo de nuestro lado, Estudiantes ganó la serie 4-3 y se consagró campeón de la Copa de la Liga. Una vez repasado todo el camino, llegó la hora de hablar de Gustavo Quinteros y la influencia que tuvo en el equipo desde su llegada, porque tanto a favor como también en contra hay varios puntos a mencionar. Lo primero que hay que destacar es la personalidad que demostró Vélez en la mayoría de los partidos, con la que constantemente fue para adelante, queriendo tener la pelota y así terminar imponiendo su estilo por encima del rival. Hacía años que no veíamos una idea de juego bien clara y un equipo con tanto carácter. Hasta jugando de visitante se ve esto, y ya tampoco se pierden partidos contra cualquiera. Por otra parte, hubo un cambio radical en la mentalidad de los jugadores, y muchos de ellos fueron potenciados por el propio Quinteros, aunque esto último después lo vamos a comentar más en detalle. Y como aspectos negativos hay que remarcar que se siguen manteniendo los mismos problemas de hace tiempo con respecto al mal retroceso y el poco dominio por momentos en la mitad de la cancha. Aunque estas dos cosas se vieron bastante más en la fase regular, algo que sí permaneció durante todo el campeonato fue la muy poca efectividad de cara al arco en relación a lo que se genera. Por otro lado, Quinteros a veces aferró demasiado a un esquema que a algunos partidos no le dio resultados. El ejemplo más claro de esto es cuando pone un solo punta, sabiendo que Romero suele rendir bastante mejor cuando juega con otro 9 al lado, aunque a la vez esto termina siendo entendible si no hay otra opción que le convenza tanto. Así como hablamos del DT, también hay que mencionar a los jugadores que más se destacaron en el torneo, tanto en lo bueno como en lo malo. Arrancamos comentando los puntos más altos y lo hacemos con Tomás Marchiori, que fue el hombre más determinante de Vélez durante toda la campaña por sus numerosas atajadas clave.
Claudio Aquino tampoco se le puede escapar a nadie, porque pese a que alternó algunos rendimientos flojos, sigue siendo el mejor jugador de campo del equipo. Con respecto a la defensa, Valentín Gómez y Joaquín García no solamente mantuvieron el nivel del año pasado, sino que además dieron un importante paso hacia adelante para seguir asentándose como los mejores en sus puestos en todo el fútbol argentino. Otro que siguió esa línea fue Thiago Fernández, quien ahora sí contó con varias oportunidades para jugar y supo estar a la altura. A la vez que Cristian Ordóñez, Damián Fernández y Agustín Bouzat se redimieron por completo y se consolidaron en el 11 titular a base de excelentes rendimientos y una confianza en sí mismos que no se les había visto antes. Y esta es otra a favor de Quinteros, que bajo mi punto de vista es el principal responsable de este cambio de chip. Y finalmente hubo 3 apariciones de juveniles más que interesantes. El primero es Álvaro Montoro, que tuvo varios y muy buenos ingresos, siendo inclusive determinante en algún que otro partido. También está Alejo Zarco, que jugó, aunque no mucho, ante Talleres, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, partido en el que le anularon mal un gol. Después, en la final contó con más minutos todavía y los aprovechó con un gran tanto. Es muy importante que comience a tener rodaje en primera, porque en reserva la venía descosiendo y ya dejó muy buenas sensaciones. Y finalmente hay que hablar de Tomás Cabanac, a quien recién en la fase final se le abrió la posibilidad de jugar y demostró estar a la altura, asegurándose así un lugar en la consideración que bajo mi punto de vista merecía hace ya bastante tiempo. Así como hubo varios jugadores que tuvieron un rendimiento notable, hubo otros que dejaron bastante que desear. El primero a mencionar es Emanuel Mamana, de quien se esperaba un poco más de regularidad y liderazgo en la defensa a lo largo de toda la campaña. A favor de él hay que decir que recién llega y que si bien es un jugador de renombre, vino para suplir la baja de Gianetti, lo cual no es tarea fácil. Asimismo, considero que Francisco Piccini y Brian Romero alternaron más malas que buenas a lo largo de todo el torneo y también son dos de los que se espera que tengan un mayor peso en la cancha por su edad y trayectoria. Y por último, dos que sí bajaron estrepitosamente su nivel y por consecuencia su consideración para el director técnico son Leonardo Jara y Nicolás Garayalde, por no mencionar casos como los de Guidara o Gordillo, entre otros, que directamente nunca fueron tenidos en cuenta. De esta forma, y si bien ya va a haber tiempo para analizar esto, falta poco para el nuevo mercado de pases. Y por más que contemos con una gran base de juveniles, considero que deben rodearse con un par de jugadores de experiencia más. Lo ideal sería traer un central y más teniendo en cuenta una posible venta a Valentín Gómez, un 5 de marca y un 9, aunque repito, ya va a haber tiempo de analizar esto. Ya para ir cerrando, como conclusiones finales podemos decir que hay muchísimo material y capacidad para que la realidad del equipo sea completamente distinta a lo que venimos sufriendo en los últimos 2 años. Creo que nadie esperaba este rendimiento de Vélez al inicio del torneo y más teniendo en cuenta justamente de dónde veníamos. Ahora bien, más allá de que por supuesto hay que seguir mirando para adelante, todavía falta un poquito para dejar de preocuparse definitivamente por los promedios y las tablas de abajo. Aunque tiene que pasar una verdadera catástrofe para volver a caer, porque el funcionamiento y la mentalidad del equipo, sumado al ambiente en el club, cambiaron radicalmente. En pocas palabras, aunque no se pudo coronar, Vélez por supuesto que hizo una excelente Copa de la Liga y estos son los números finales del torneo. En la fase regular, el Fortín quedó cuarto en la zona A, luego de conseguir 25 puntos en 14 partidos, producto de 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas, a la vez que selló una diferencia de gol de +1 tras anotar 14 goles y recibir 13. En la fase final, superó por 2-1 a Godoy Cruz en cuartos, a Argentinos Juniors por penales en la semi y finalmente cayó con Estudiantes en el duelo decisivo. Brian Romero terminó siendo el goleador del equipo con 6 tantos y Claudio Aquino con 5 pases gol, el máximo asistente. Y ahora sí, para cerrar, quiero dejar de lado el cassette y las formalidades para decir gracias. Gracias a todos los que forman parte de Vélez por haber devuelto al club al lugar al que corresponde y por haberle devuelto a los hinchas la ilusión que habíamos perdido en estos últimos años. Creo yo que lo que más quiere el hincha de fútbol, o por lo menos en mi caso, es que su club esté bien representado. Y este torneo, las 4 patas de la mesa, empujamos todos para el mismo lado y dimos todo de nosotros mismos. Con las 4 patas de la mesa me refiero a jugadores, cuerpo técnico, hinchas y dirigentes, que si bien alternaron malas y buenas, y tengo mis críticas con algunas decisiones, me parece que también fueron parte de este cambio de ambiente que tanto necesitamos en el club. Y más allá de que no hayamos podido salir campeones, hay tantas cosas positivas para rescatar este torneo que para mí el resultado final va a terminar siendo anecdótico, porque todo esto nos tiene que servir de base y de punto de partida para construir algo grande y así que Vélez vuelva a ser protagonista
de los torneos y que no sea solamente algo de estos meses. Sin nada más que agregar, repito lo que dije recién. Gracias. Y vamos arriba, que esto recién empieza. Y ahora sí, les agradezco a ustedes que están del otro lado por bancar los trapos en este y en todos mis videos. Y nos vemos en la próxima, que espero que sea con esta misma dinámica, tanto deportiva como institucional. Chao.